22 de mayo de 2010, Estadio Santiago Bernabéu. Mourinho despliega una obra maestra táctica para ganar el triplete. Hoy, en The Tactic Lab, no solo la vamos a reconstruir, la vamos a potenciar con su arma secreta en eFootball 2026. Quédate, y te enseñaré a construir una fortaleza inexpugnable. Bienvenidos al laboratorio, estrategas. La filosofía del Inter de Mourinho era la solidez, absorber presión y matar al espacio. En eFootball, esto se alinea con contraataque largo, pero la carta especial de Mourinho con la jugada enlace viene bloqueada con contraataque rápido. Usaremos este estilo para replicar la velocidad de esas transiciones fulminantes, una adaptación necesaria para usar la herramienta que el juego nos da. En la final contra el Bayern, Mourinho hizo un ajuste genial. Movió a Samuel Eto'o a la banda derecha. ¿Por qué? Para anular las subidas de Badstuber y Robben. Hoy replicaremos esa disciplina. Manos a la obra. Formación base. 4-2-3-1. La estructura de la final. En portería Julio César, un líbero moderno, portero ofensivo. Proactivo y clave para cortar balones largos. La defensa es el cimiento. Dos muros físicos como centrales, Lucio y Samuel. DFCs con alta actitud defensiva y contacto físico. En los laterales, la simetría era clave. A la derecha Maicon, un carrilero moderno, lateral ofensivo. A la izquierda Chibu, un rol más conservador, nuestro muro de banda lateral defensivo. El motor, el doble pivote. El corazón del equipo. Un perro de presa, destructor como Cambiaso. Y a su lado, el capitán Zanetti como todocampista, de área a área. Aportando equilibrio y trabajo incansable. En la punta, el héroe de la final, Diego Milito. Un depredador, cazagoles puro. Un finalizador letal que vive de sus movimientos inteligentes. Y ahora, la genialidad táctica. En la banda izquierda, Pandev. Aquí necesitamos un extremo clásico, con buena actitud ofensiva, o también es recomendable un llegador, un jugador que ataque los espacios. En el corazón, el 10, Wesley Sneijder, el catalizador. Un organizador avanzado, creador de jugadas. Él será la pieza central de nuestra arma secreta. Aquí es donde fusionamos la historia con la mecánica del juego. La jugada enlace de Mourinho es pase largo diagonal A. Como vimos, se activa con pases en profundidad cuando nuestro mediapunta pieza central tiene el balón. Para que funcione, necesita un hombre clave con estilo jugador de huecos en la posición de MDI o MDD. El Inter de 2010 no tenía este arquetipo. Así que, para desbloquear esta mecánica letal, haremos una adaptación táctica deliberada. El rol de Samuel Eto'o por la derecha será nuestro hombre clave. Lo asignaremos como MDD y utilizaremos un jugador con el estilo jugador de huecos, nuestro arquetipo llegador. Esta es una decisión consciente para traducir la intención de Mourinho de lanzar ataques verticales en una mecánica devastadora de eFootball. No es 100% fiel al jugador, pero es 100% fiel a la filosofía. ¿Cómo se juega esto? Sin balón. La paciencia es tu arma. Mantén la formación 4-2-3-1 y usa el emparejamiento para contener y cerrar líneas de pase. No te lances a presionar. Obliga al rival a jugar por fuera, donde tu doble lateral, Eto'o más Maicon, puede ahogarlo. Con balón, el plan es simple y letal. Recuperación y salida segura. Tras robar, el primer pase debe ir al doble pivote o a Sneijder. No arriesgues. El eje Sneijder conduce con Sneijder hacia el centro del campo. Esto atraerá la atención de los defensores. La activación. En cuanto tu llegador inicie su carrera diagonal, aparecerá la oportunidad. Es el momento de lanzar el pase en profundidad. La finalización. El pase llegará con precisión y velocidad potenciadas. Milito y Eto'o atacarán el área para culminar la jugada o cazar el rebote. No se trata de pasar por pasar. Tener dos jugadores de huecos en contraataque hará mucho daño al rival, permitiendo que tu cazagoles sea la tercera opción disponible para esos pases en profundidad. Ahora, los detalles que marcan la diferencia. Estas son las instrucciones individuales que aplicaremos. Instrucción 1. Línea atrasada sobre el MCD. Perro de presa. ¿Por qué táctico? Esta es la instrucción más importante.
simula el bloque bajo de Mourinho. El MCD se incrusta entre los centrales al defender, creando una superioridad numérica y una pantalla casi impenetrable frente al área. Instrucción 2. Defensivo, sobre el lateral izquierdo. ¿Por qué táctico? Replica la asimetría del Inter. Mientras Maicon tenía libertad para subir, el lateral izquierdo era más conservador. Esto crea una sólida línea de 3 defensores en la base durante las transiciones, dándote una seguridad inmensa contra los contraataques. Estrategas de móvil, para ustedes la defensa en bloque bajo es un arte. La clave está en el botón de emparejamiento. Manténganlo presionado para contener. No abusen del botón de presionar. Úsenlo solo para el robo final. El 90% del trabajo defensivo en móvil se hace con emparejamiento y el stick de movimiento para cerrar líneas de pase. Contener, no atacar. Esa es la filosofía. Resumen final. Formación 4-2-3-1. Contraataque rápido y las 2 instrucciones individuales que vimos. El plan B, si vas perdiendo en los últimos 15 minutos, no cambies el estilo de juego. Es muy lento. En su lugar, sube el nivel ataque-defensa. Esto enviará a tu equipo al ataque, incluyendo a los centrales a rematar. Es un todo o nada desesperado, pero es la forma más efectiva de buscar un gol agónico sin desconfigurar tu plan maestro. Actualmente he estado rankeando en primera división de manera tranquila y tomé un screenshot del último directo que tuvimos. Por cierto, suscríbete para no perderte los próximos experimentos, donde tenía 37 victorias, 4 empates y 13 derrotas. Al final terminé con 13 victorias, 0 empates y solo 2 derrotas, lo que nos da un win rate de 86.67%. Para ser un jugador que solo se divierte, es un porcentaje bastante efectivo. En lo personal, me costó un poco adaptarme, ya que jugar con un solo mediapunta, en mi caso, es complicado. Justo por eso perdí 2 veces. El rival aplicó marcaje estrecho a Sneijder y Eto'o y no supe resolverlo. En los demás partidos, sin embargo, logré adaptarme. Las transiciones fueron mucho más fluidas y los pases en profundidad una locura, especialmente para mi cazagoles. Como verán en los goles que vienen a continuación, fueron demasiados por partido y notarán que la mayoría son de Ronaldo. Un saludo especial a los miembros del canal que hacen posible esta locura táctica. Esto fue The Tactic Lab, experimento completado. Surgimos con acero en la sangre, fuego en los ritmos. Montazó el plan, seguimos su voz. Cada pase, cada choque, guerra feroz. Decía que caíamos ante el sol catalán, pero aguantamos, conquistamos el final. Oh, imperio negro y azul, forjado en dolor. Rompimos cadenas, bailamos bajo el sudor. Vive corona grabada en ley, con la mente de Mao tomamos el rey. La visión de Sneijder, la daga de Nito, el alma de Zanetti, eterno mito. El rugido de Lucio, el moro de Samuel. Fuimos titanes, cayeron sin papel. Roma tembló, Múnich ardió, Madrid se inclinó. El